Soy Germán Terch, de Vox y de Patriotas por Europa. El 26 y 27 de junio celebramos en el NH Ventas de Madrid la cuarta cumbre de la Iberosfera. Líderes patriotas, soberanistas y conservadores de Europa y América exponen la batalla por la libertad, la soberanía, nación y civilización. Por tanto, contra el socialismo y crimen organizado. La entrada es libre. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento de Endolift para un rejuvenecimiento facial sin necesidad de lifting facial y quirófano. Gracias a esta tecnología láser podrás lucir un aspecto mejorado, eliminando ojeras, papada o eliminando la flacidez facial en una sola sesión y sin necesidad de recuperación. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. Es tiempo de festejar, en tu casa, en tu terraza, con tu gente. Con Viena Capellanes tú disfrutas y nosotros lo preparamos. Sabor, calidad, estilo y cero preocupaciones. Consulta toda nuestra oferta en vienacapellanes.com y realiza tu pedido hoy mismo. Celebrar empieza aquí. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Quieres compartir mesa con José Javier Esparza y Julio Ariza? El próximo miércoles 25 de junio en Barcelona almorzaremos con socios del Club de Amigos y simpatizantes del Toro Televisión. Será una oportunidad única para compartir, conversar y disfrutar en un ambiente agradable, cercano y en auténtica libertad. La inscripción solo se puede realizar a través del Club de Amigos llamando al 916162464 o escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org y te informarán de todo. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 8 y 1 minuto, 7 y 1 minuto en las Islas Canarias y se incorporan a esta hora a este programa. Sepan que don Luis del Pino no va a estar durante 2 semanas porque se ha cogido unas vacaciones para descansar de todo lo que la actualidad nos depara y en la medida de lo posible va a volver para, ojalá, prepararnos para una campaña electoral, porque don Luis del Pino ya saben ustedes que es muy optimista de cara a que se convoquen en un periodo corto unas elecciones generales. En fin, en cualquier caso, nosotros les vamos a acompañar y ahora vamos a las noticias con don Eric Gutiérrez. Pedro Sánchez ocultó más de 100.000 euros en donaciones anónimas durante las primarias del PSOE en 2017. El dinero se recaudó a través de la asociación Bancal de Rosas y no se incluyó en las cuentas oficiales del partido, tal como reveló el Tribunal de Cuentas en una carta enviada ese mismo año. El tribunal advirtió que todas las aportaciones, incluidas las internas, debían registrarse. A pesar de ello, la campaña de Sánchez no reflejó esos fondos y hay fuentes que señalan que la cifra real podría haber sido incluso mayor, rondando los 280.000 euros. Información que vamos a poner encima de la mesa: la corrupción del Partido Socialista, que empieza por, pues nada más y nada menos que las primarias, o por lo que estamos empezando a conocer por cómo se colocó Pedro Sánchez como líder del Partido Socialista para luego, posteriormente, optar a ser presidente del gobierno. Este, junto con el de Irán, va a ser los temas clave precisamente de hoy, y sobre todo para ver cómo la corrupción está intentando lastrar al Partido Socialista e intentando lastrar a Pedro Sánchez. Antes les hablábamos de la corrupción con el tema de las mascarillas, de dónde sacaban dinero. Hemos puesto encima de la mesa el caso del Tito Berni. Hemos hablado, lógicamente, de esas adjudicaciones de obra pública de manera ilegal en la que había muchas mordidas, porque sepan ustedes que hoy van a comparecer en el Tribunal Supremo José Luis Ábalos y Koldo García, quienes han tenido una reunión en un despacho de abogados precisamente ayer, pues quizás para armar su relato. Pero si ustedes piensan en todos estos puntos, tendríamos que hablar de una crisis grave del Partido Socialista, que eso es lo que quiere hacer Pedro Sánchez, focalizar en el Partido Socialista todo este escándalo de corrupción. Lo hizo en su primera declaración institucional desde Ferraz, donde dijo que era un tema que atañía solamente al Partido Socialista y que no al Gobierno, y por tanto el Gobierno no tenía que ser tocado. Pero lo cierto es que, aunque intentemos separar este mensaje de la realidad, y es que el gobierno también está afectado, empezando por su persona, su santidad, Pedro Sánchez, ¿no?
o por ejemplo Ángel Víctor Torres, que también es una persona muy involucrada en casos de corrupción, ya no solamente en el caso de Canarias con la conexión con Tito Berni, sino también en este caso de corrupción relacionado con el cobro de comisiones ilegales. Aunque nosotros intentemos insistirles en que lógicamente este gobierno está tocado, el presidente sigue insistiendo en que se trató solamente de una crisis del PSOE, una crisis que ha atajado y que de hecho de esta manera intenta contentar a sus socios de gobierno, tapando esa situación tan delicada que vive el partido tras esos escándalos. La cuestión aquí es si esa crisis del PSOE, esa corrupción del PSOE, esa imagen de la UCO entrando en Ferraz que pudimos ver el viernes pasado, donde acudían para clonar una serie de correos electrónicos que pudieran corroborar o añadir más pruebas a ese informe de la UCO, si esa crisis del PSOE va a arrastrar a sus socios de gobierno, comenzando, por ejemplo, por Sumar y, sobre todo, esas revelaciones de corrupción, ¿hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde arrastran? Ya saben ustedes que algunos de los partidos minoritarios que forman la coalición de Sumar, en la que está Yolanda Díaz, han empezado a debatir sobre si deberían abandonar el grupo parlamentario para acabar en el grupo mixto, como hizo Podemos hace tiempo, precisamente para desligarse de esa corrupción del Partido Socialista. Este terremoto, el de la corrupción, está impactando en otros muchos diputados, a los que desde plataformas cívicas, como la Plataforma por la España Democrática, pues están impulsando iniciativas como esa moción de censura que partiría de la sociedad civil y que necesitaría ser apoyada por los diputados, lógicamente con representación parlamentaria, pero que tendría un único objetivo, que es el de poner a una persona al mando que pueda convocar elecciones. Bueno, una serie de cuestiones que están encima de la mesa y que realmente nos podrían ayudar a acabar de una manera pacífica con Pedro Sánchez. La cuestión es ¿qué personas están interesadas precisamente en eso? Porque usted, como ciudadano, probablemente piense que es una solución lógica y buena para el conjunto de España. Ahora hay que hacérselo ver a los políticos que tienen encima de la mesa, pues a veces otro tipo de intereses. Y digo lo de otro tipo de intereses porque en muchas ocasiones se ha hablado del Partido Popular, de si estaba en condiciones o no de presentar esa moción de censura. Ellos mismos han dicho que la moción de censura debería servir para acabar con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y no para fortalecerlo. Pero a mí me da la sensación de que precisamente yo creo que estamos ya en un momento perfecto para, entre comillas, animarle a que abandone la Moncloa, darle ese pequeño empujoncito que creo que Pedro Sánchez necesita, porque por él mismo no va a salir, y esto lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, porque la alternativa es muy dura, que es la de los tribunales. ¿A qué está esperando el Partido Popular para, en fin, no sé, animarse a dar ese paso adelante y apostar por esa moción de censura? Vox ha dicho que lo tiene muy claro y que de hecho que necesitas tan solo 2 diputados para que puedan presentarla, pero fíjense ustedes que incluso a través de este tipo de plataformas cívicas, el viernes pasado estuvimos hablando con Marcos de Quinto de esta posible solución, se intenta, entre comillas, animar a los partidos políticos a que se posicionen y que nos ayuden, por tanto, a todos los españoles a acabar con este sufrimiento, pero hay veces que hay otro tipo de intereses, y les cuento esto en relación con una información que hemos conocido este fin de semana de cómo de involucrados están los partidos políticos con el poder y cómo la corrupción salpica todo esto. El Grupo de Estados contra la Corrupción, conocido como GRECO, dependiente del Consejo de Europa, ha vuelto a señalar al gobierno español por no aplicar ninguna de las 19 recomendaciones que emitió en 2019 para prevenir casos como los de Ábalos o Cerdán. Entre las medidas pendientes figuran un mayor control sobre asesores y reforzar la Oficina de Conflictos de Interés. En su última reunión, celebrada a principios de junio, el GRECO decidió enviar una carta oficial al Ministerio de Exteriores de José Manuel Álvarez, reclamando avances urgentes y tangibles. España, además, ha bloqueado nuevamente la publicación del informe de seguimiento, como ya hizo en ocasiones anteriores, lo que refuerza las críticas por falta de transparencia. El organismo europeo advierte que España permanece en procedimiento de incumplimiento y anuncia un 4º informe de seguimiento. También avisa que la próxima ronda de evaluación se centrará en los ayuntamientos, donde se originó parte de la trama que ahora salpica al entorno de Pedro Sánchez.
Pues señores, nos tienen que llamar la atención desde la Comisión Europea, que ya saben ustedes que, o los que sigan este programa, que tampoco es objeto de nuestra devoción lo que pasa en Europa, pero sí que llama la atención que nos tengan que decir, oye, con la corrupción que no vais bien, ¿eh? Que es algo que realmente nosotros lo tenemos bastante interiorizado, que es un mal endémico de nuestro país. Pero sobre todo me interesaba mucho lo que decía este grupo de estados contra la corrupción del Consejo de Europa, el Greco, sobre todo porque son cuestiones que llaman la atención, pero que no ponen a las que no ponen remedio los políticos, como por ejemplo el interés que tienen muchos partidos políticos de colocar a su gente en cargos públicos. ¿Por qué les digo esto? Pues esto lógicamente lo pueden entender si piensan en el Partido Popular y en el interés que tienen gobernar en solitario, para poder colocar en cargos públicos a todas esas personas que forman parte del partido. A mí me parece algo pues realmente lamentable, ¿no? Que al final se conviertan los partidos en agencias de colocación, porque al final lo que hacen es colocar a gente mediocre, que es en muchas ocasiones los que se dedican 100% a la carrera política, y esto es un drama también para nuestro país, como los más mediocres son los que ocupan los cargos públicos, cuando realmente la gente cualificada acaba en la empresa privada, que es la que, pues en el fondo, valora más que estemos mejor preparados y seamos más capaces. Esto es una de las cosas que señalaba el Greco, como tenemos ciertos apesebrados dentro de los partidos políticos con los que va a ser muy complicado acabar, y cómo la corrupción está hecha y pensada para estos apesebrados políticos, que lo que hacen es coger dinero de la caja, robar dinero público, pues para incrementar su fortuna personal. Pero luego también hablaba de una cuestión muy interesante, que es la de los aforamientos, que es una cuestión que no existe en otras democracias europeas y que es una herramienta que nos hace muy difícil luchar contra la corrupción, contra todas esas personas a las que de repente les aparece un blindaje de la nada, y que por tanto pues es muy complicado fiscalizar y perseguir todas esas actividades a lo largo de los años. Estos dos puntos son fundamentales y los reseña, ya les digo, el Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. Ambas cosas para hacérnoslas mirar, ¿no? Teniendo en cuenta cómo estamos y cómo la corrupción está salpicando de esta manera tan grave al Partido Socialista, pero no al único, que esto es muy importante. Ahora conocemos el caso del PSOE, pero el caso de los apesebrados políticos es un mal endémico de todos los partidos, y lo de los cargos públicos, la herramienta de colocación, pues lo saben ustedes perfectamente, salpica absolutamente todos. Pero en cualquier caso, nosotros aquí vamos a intentar luchar contra la corrupción, sobre todo teniendo en cuenta que le roban dinero de su bolsillo, porque es dinero público, y en la medida de lo posible pues vamos a intentar que Pedro Sánchez salga de la Moncloa. Muy pendientes, como saben, de la declaración hoy en el Tribunal Supremo de José Luis Ábalos y Koldo García, que van a tener que hablar, a ver qué se dicen, a ver qué cuentan y a ver si tiran de la manta, tal y como prometieron hace mucho, se cree, a través de las fuentes consultadas por diferentes medios de comunicación. A ver si es verdad y a ver si nos enteramos de absolutamente todo lo que pasaba. Pero en fin, ya les digo, la corrupción, uno de los temas importantes. El otro está en Irán, en Oriente Medio. El Parlamento iraní ha aprobado una moción para cerrar el estrecho de Hormuz, una vía estratégica por donde transita más del 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo. Aunque la decisión final la tomará el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, la amenaza ha generado alarma en Europa por sus posibles efectos económicos y geopolíticos. Analistas advierten que un cierre total podría disparar el precio del crudo por encima de los $120 por barril, afectando de lleno a la economía europea. Además del impacto energético, también subirían los costes de transporte marítimo y producción industrial, lo que agravaría la inflación y las tensiones en las cadenas de suministro. La comunidad internacional teme una escalada militar en la región. Estados Unidos y sus aliados, incluida la Unión Europea, podrían verse involucrados en una respuesta directa, lo que elevaría aún más el riesgo global. Europa, muy expuesta al mercado energético, ya ha pedido contención y una solución diplomática urgente.
Bueno, pues muy pendientes de lo que pase en Irán, lógicamente, y sobre todo de esas consecuencias económicas que pueden ser graves también para todo el mundo. Sepan que el precio del petróleo ha subido un 4% en la apertura de las bolsas asiáticas, precisamente por esa tensión y por el cierre del estrecho de Hormuz, que ha sido decretado por el Parlamento, pero ya saben ustedes que hay una autoridad en Irán, que es Ali Khamenei, que es el que tiene que determinar que se cierre o no, pero vamos, es algo como bastante claro, ¿no? Para que se hagan una idea, por ese estrecho más o menos van unos 13 barcos cisterna cada día, como media. Para que se haga una idea, son 15 millones de barriles de petróleo y esto, pues lógicamente perjudica al suministro de todo el mundo. Esto es lo que está aumentando los temores respecto a la interrupción del suministro, que podría ser sumamente grave pues para, lógicamente, todo el mundo. Pero no solo eso, sino que Teherán también está barajando una serie de represalias por el ataque contra sus bases nucleares. Dentro de esas represalias, pues señores, piensen lo mejor y lo peor, porque en un primer momento se ha dicho que pues quizás lógicamente podría retirarse de una serie de pactos internacionales de cooperación en torno al desarrollo de la energía nuclear y que eso se quedaría simplemente ahí, pero me da la sensación de, conociendo Irán, que lógicamente va a jugar con el suministro y con el control de esa quinta parte del comercio internacional de crudo que circula en sus fronteras, ¿no? Hablamos del crudo, también tenemos que hablar del gas. Generalmente suministra gas a países asiáticos, a China, y de hecho son los países que más han puesto el grito en el cielo, ¿no? Teniendo en cuenta que dependen directamente de Irán y en principio Irán no tiene intención de molestar a sus potenciales clientes, pero todo está por ver porque realmente es una cuestión que no solamente afecta al ámbito económico, sino que las represalias prometen ser terribles. El propio Ali Khamenei ha asegurado que Estados Unidos ha cometido un gran error y que va a tener que hacer frente a las consecuencias. Y entiendo que no solamente se refiere a consecuencias económicas, sino que estamos hablando de pérdida de vidas a través de, no sabemos bien qué ataques. De momento se cree que puede estar relacionado con el atentado en Siria contra una iglesia cristiana en la que han fallecido más de 20 personas y hay múltiples heridos. Un ataque presuntamente con un lobo solitario que pertenecía al Estado Islámico y del que vamos a hablar lógicamente en unos instantes. Pero antes vamos a ver qué dicen Europa, China y Rusia sobre Irán, agentes lógicamente involucrados en la escalada de violencia y que no sabemos si se quieren posicionar del lado de Estados Unidos o todo lo contrario. Tras el reciente ataque militar de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán, la comunidad internacional ha expresado su profunda preocupación y urgido una solución diplomática para evitar una mayor escalada en Oriente Próximo. La Unión Europea, a través de figuras como Antonio Costa o Kaja Kallas, ha reiterado su compromiso con el diálogo y ha instado a todas las partes a la moderación. Los países del E3, Alemania, Francia y Reino Unido, han pedido a Irán que retome las negociaciones nucleares y han subrayado la importancia de evitar la proliferación de armas nucleares en la región. Por su parte, Rusia ha condenado enérgicamente el ataque estadounidense, calificándolo de violación de derecho internacional y advirtiendo sobre las consecuencias para la seguridad global. China también ha expresado su rechazo a la acción militar y ha instado al cese inmediato de los ataques y al retorno al diálogo. Por último, Turquía, destacando su papel como mediador regional, ha señalado a Israel como uno de los iniciadores de la escalada y ha pedido evitar una catástrofe regional mediante negociaciones urgentes. Esas declaraciones coinciden con la celebración de la cumbre de la OTAN en La Haya, donde el ataque a Irán ha alterado la agenda original centrada en el aumento del gasto en defensa. Aumento del gasto en defensa que está sumamente relacionado con lo que está pasando, en el sentido de que necesitaremos más fondos si nos estamos enfrentando a una tercera guerra mundial. Esperemos que no lleguemos a ese punto, pero no lo sabemos, y sobre todo teniendo en cuenta cómo se han posicionado según qué naciones. Rusia y China han condenado enérgicamente ese ataque, que califican de irresponsable. Ellos lógicamente tienen frentes abiertos. En el caso de Rusia ya lo saben, con la guerra de Ucrania. En el caso de China lógicamente tiene algunos conflictos con Taiwán. Por así decirlo, están a otra cosa
y no querrían esa guerra global, lógicamente, y por ahí van los tiros a la hora de las declaraciones institucionales. El resto de países árabes reacciona con cautela, teniendo en cuenta la proximidad con Irán y cómo les puede afectar directamente esta escalada de violencia. Y a mí lo que más me ha sorprendido es la acción, o bueno, me ha sorprendido o no, de la Unión Europea, que lo que ha pedido es un paso atrás, un poco de mesura a la hora de hablar de según qué cuestiones, que es algo que caracteriza mucho a la Unión Europea, el no mojarse hasta que alguien se ha mojado del todo, como pasó con el caso de Ucrania, teniendo en cuenta la proximidad que teníamos con ese país. Y sin embargo, ya ven que hasta que no intervino Estados Unidos, pues la Unión Europea no dijo absolutamente nada. Y tengo la sensación de que va a ocurrir absolutamente lo mismo con el caso de Irán, el caso de Oriente Medio, que hasta que Estados Unidos no ha tomado cartas en el asunto, la Unión Europea ha estado de lado y, por tanto, pues con ese perfil que tanto le gusta, ¿no? Ese perfil ambiguo, ese perfil en el que pues no se quiere involucrar, teniendo en cuenta que en muchos casos lo que pesa es el gasto de dinero. Y por ahí van los tiros a la hora de hablar de la OTAN. Saben ustedes que mañana, como les contaba don Eric Gutiérrez, tiene lugar esa cumbre internacional en La Haya, en la que se va a hablar de porcentajes y sobre todo de este asunto, teniendo en cuenta cómo el recrudecimiento de las acciones bélicas en Irán pues ha puesto encima de la mesa la necesidad de dotar de más armamento y de más herramientas de defensa a la OTAN. Herramientas de defensa que no sé si serán tecnológicamente tan avanzadas como las que hemos visto en Estados Unidos, que realmente han hecho un despliegue de capacidad, de poder, de fuerza sin parangón, porque a nivel histórico lo que pudimos ver ayer en esos ataques pues no tiene comparación posible, no tiene similitud posible. Y respecto a lo que les decía de la OTAN, ayer fue protagonista Pedro Sánchez con esa declaración institucional en la que quiso marcarse un tanto diciendo que había llegado a un acuerdo particularísimo con la OTAN, una auténtica excepción ibérica que hacía que España solo tuviera que pagar el 2,1% del PIB frente al 5%, que es lo que nos pedía la OTAN. Rápidamente se sucedieron una serie de mensajes en redes sociales y una confirmación a través de una carta de que lo que decía Pedro Sánchez una vez más no se adecuaba a la realidad, que nos estaba mintiendo a todos los españoles, porque lo que ha dicho la OTAN es que va a haber flexibilidad a la hora de pagar ese 5%, no que realmente se nos rebajen más de 3 puntos, ¿no? O aproximadamente 3 puntos, hasta llegar al 2,1% frente al 5%, que es lo que se le pide al resto de países. En fin, esto es lo que está ocurriendo respecto a la guerra de Irán, que está teniendo consecuencias directas. Ayer se produjo un atentado en Siria, en Damasco, contra una iglesia cristiana. Hay más de 20 muertos. La pregunta aquí es si esto está relacionado directamente con Irán. Un atentado suicida perpetrado por un miembro del Estado Islámico en la iglesia de San Elías, ubicada en el barrio de Duweila, en Damasco, Siria, ha dejado al menos 22 muertos y 63 heridos. El ataque ocurrió durante la misa dominical, cuando el templo estaba lleno de fieles de la rama ortodoxa griega del cristianismo. El atacante abrió fuego contra los asistentes antes de detonar un chaleco explosivo, según el Ministerio de Interior sirio. Este es el primer ataque de gran envergadura del grupo yihadista en la capital siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre. Las autoridades sirias han acordonado la zona y han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque. La gobernación de Damasco ha condenado enérgicamente el atentado, calificándolo de cobarde. Representantes internacionales como el embajador de Estados Unidos en Siria y el enviado especial de la ONU han expresado sus condolencias y han pedido una investigación completa. Bueno, pues esta es una de las claves que ponemos encima de la mesa, cómo pueden ser las represalias de Irán y si este ataque, que presuntamente el suicida dijo que pertenecía al ISIS, se podría vincular al ISIS, al Estado Islámico. Hasta el momento, ya les digo, ningún grupo ha reivindicado de manera clara y tajante este ataque, pero sí que tenemos que estar pendientes de todos estos ataques, porque de este tipo van a ser probablemente los daños que inflinja
maneja Irán a través de terroristas suicidas en diferentes puntos, puesto que ahora la capacidad que tiene Irán de hacer un ataque nuclear, pues lógicamente ha sido mermada gracias a la acción de Estados Unidos. La relación entre el Estado Islámico e Irán es compleja, también hay componentes religiosos sobre si se considera un Estado chií, si se considera un Estado suní, la lucha, lógicamente, entre facciones. Pero en cualquier caso, lo que tenemos que estar es, lógicamente, pendientes de este tipo de tragedias y acordarnos de todos esos cristianos de Siria, más de 20 que han fallecido en este ataque suicida. En fin, ya les digo, grandes temas hoy. Irán encima de la mesa, la corrupción del Partido Socialista también, las declaraciones de Koldo García y de José Luis Ábalos. Un montón de cuestiones y, lógicamente, también importa lo que pasa en Estados Unidos. Para eso vamos a echar la vista hacia allí, hablando con Carlos Domínguez, que es periodista de Voz Media. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy en Voz seguimos informándoles del conflicto en Oriente Medio. En la madrugada del domingo, Estados Unidos lanzó un ataque aéreo contra el programa nuclear iraní, marcando un punto de inflexión en el conflicto entre Irán e Israel. La operación, denominada Martillo de Medianoche, tuvo como objetivos 3 instalaciones nucleares clave: Fordow, Natanz e Isfahan. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha descrito el ataque de Estados Unidos como un hito histórico que cambiará la historia. Tras días de incertidumbre sobre una posible intervención, Estados Unidos atacó y destruyó total y completamente las instalaciones nucleares de Irán, aseguró el domingo Donald Trump. Por su parte, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió que los ataques estadounidenses contra sitios nucleares de Irán tendrán consecuencias eternas. La Unión Europea, por su parte, ha instado a todas las partes a dar un paso atrás y a volver a la mesa de negociaciones. Por su parte, China ha condenado firmemente los ataques y Rusia los ha calificado de irresponsables. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que Trump busca la paz e Irán debería tomar ese camino. Por otra parte, el Parlamento del régimen de los ayatolás aprobó el domingo el cierre del estrecho de Hormuz como respuesta al ataque de los Estados Unidos contra 3 de sus instalaciones nucleares. El estrecho de Hormuz, ubicado entre Irán y la península arábiga, es una vía estratégica por la que circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial y el 30% del gas natural licuado. Ya saben, para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchas gracias, Carlos.